hemos hecho ahí una especie de paroncillo un poco por el superatasco que hay en el parking, pero empezamos ya la sesión clínica hospitalaria de hoy. Nos la va a dar Margarita Zamorano Alexandre. El título de la sesión es Implicaciones y manejo sistémico de las oclusiones retinianas, y quiero felicitar de antemano a Margarita por su por su atrevimiento y por su fuerza para dar una sesión clínica hospitalaria, porque ella es R1 de oftalmología y lleva solamente 6 meses escasos, ¿no?, de residencia. Entonces me parece fenomenal que una R1 ya nos dé una sesión clínica hospitalaria. Os dejo con ella para no quitar más tiempo a la sesión, y gracias por darla. Gracias, Maite. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí en esta sesión interhospitalaria de la que vamos a hablar de las implicaciones y el manejo sistémico de las oclusiones retinianas. Principalmente voy a hablar de 2 temas: de la oclusión de la arteria central de la retina y, por otro lado, de la oclusión de la vena central de la retina. Vamos a hablar en ambos temas de los factores de riesgo, del tratamiento y de las consecuencias. Hagamos un breve recordatorio de la circulación retiniana. De la arteria carótida interna nace la arteria oftálmica, que va a dar lugar tanto a la circulación ciliar posterior como a la arteria central de la retina. Esta última es la encargada de irrigar la fovea y, por tanto, la encargada de que veamos completamente con la visión central. Sin embargo, hay un tercio de la población que presenta una arteria cilio-retiniana que proviene de la circulación ciliar posterior y que irriga la fovea. Entonces, hay que recordar que no todo paciente con una oclusión de la arteria central de la retina va a presentar una pérdida brusca de la agudeza visual, por lo que hemos comentado de la variante anatómica de la normalidad que puede existir en algunos pacientes. Nos adentramos ahora en las oclusiones arteriales retinianas. Es una patología bastante infrecuente, de 2 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Se suele dar en pacientes de 60 a 75 años de edad, y estos pacientes presentan múltiples factores de riesgo cardiovasculares. El 95% tiene una causa tromboembólica subyacente, y, como hemos comentado, lo normal es que vengan a la urgencia con una pérdida visual brusca e indolora. Se ha visto en diversos estudios que solo el 8% de los pacientes mejoran su agudeza visual sin terapia. Por lo tanto, está claro que algo debemos hacer con ellos. Como hemos comentado, las causas más frecuentes son tromboembólicas, placas de colesterol, partículas calcificadas, agregados fibrinoplaquetarios, también causas que favorezcan la trombosis, como la hiperhemocistinemia, el síndrome antifosfolípido, aunque hay otras causas menos frecuentes y que sin duda también debemos descartar: la arteritis de células gigantes, el lupus, la granulomatosis con poliangeitis, la panarteritis nodosa. En gente joven podemos pensar un vasoespasmo, una hipotensión que disminuya la perfusión y produzca isquemia, y también anemias drepanocíticas. Bueno, en primer lugar, pedir perdón por esta gráfica, que sin duda es demasiado compleja, pero es bastante representativa. El grupo de Calypso hicieron un metaanálisis donde recogieron los estudios observacionales de mayor peso publicados hasta la fecha, y ellos analizaron los factores de riesgo que presentaban los pacientes con una oclusión de la arteria central de la retina, y vieron que estos factores de riesgo, los más prevalentes, eran la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la estenosis carotidia y el porcentaje de fumadores. Sin duda, estos son factores de riesgo para la aterosclerosis. Por lo tanto, tratemos la aterosclerosis y sus factores de riesgo y prevengamos esta enfermedad. Hasta la fecha hay 2 corrientes en el tratamiento. Por un lado, un manejo conservador de la patología a través del masaje del globo ocular, nitratos, diuréticos como la acetazolamida, la pentosifilina o el oxígeno, versus un tratamiento mucho más agresivo como la fibrinolisis, que puede ser tanto intraarterial como intravenosa. En los estudios que os ilustro aquí, para la terapia conservadora, han visto que la tasa de éxito ha sido del 15%, frente a la tasa de éxito que se prevé que es del 43% en los estudios que han analizado la fibrinolisis. Sin embargo, estos datos, aunque parecen esperanzadores, debemos tomarlos con cautela, porque las muestras de todos estos estudios son pequeñas, no son estudios aleatorizados, son estudios retrospectivos y no tienen un grupo control. Por lo tanto, habrá que analizarlos con unas gafas críticas antes de tomar como muy sólidos los resultados. Adentrémonos un poco más en las medidas conservadoras. Tiene como objetivo dilatar las arterias retinianas y aumentar el contenido de oxígeno a través del nitrato de isosorbida, de la pentosifilina, la inhalación de CO2. También podemos desalojar émbolos y llevarlos a una zona más periférica de la retina a través del masaje ocular. Y otro objetivo sería aumentar la perfusión reduciendo la presión intraocular, con diuréticos como la acetazolamida y el manitol.
Pero, como hemos dicho, estos son estudios antiguos y no tienen mucha calidad en la evidencia. De hecho, ya un estudio reciente, en el 2011, por el grupo de Harey, vieron que debido a la naturaleza observacional de todos estos dos estudios, seguramente el resultado estuviera siendo superior al de la práctica clínica. Y el único ensayo clínico que hemos encontrado por el grupo de Freyse, que investiga las medidas conservadoras, solo han podido concluir que la pentosifilina y la compresión externa del globo ocular realmente son las únicas terapias que mejoran la perfusión del globo ocular, aunque no mejoran su agudeza visual. Dentro del tratamiento agresivo con fibrinolisis, esta puede ser intravenosa o intraarterial. En la terapia con fibrinolisis, estudios recientes, sobre todo este del 2020 del grupo de McGregory, tenían una tasa de recuperación clínica del 50%. Y era muy esperanzador porque, a pesar de esta tasa de recuperación, había pocos riesgos y pocos casos de hemorragia intracraneal. Sin embargo, también son estudios observacionales, no teorizados y con una muestra pequeña. En la fecha actual hay 3 ensayos clínicos en proceso que son aleatorizados, doble ciegos, multicéntricos, que parecen que van a ser muy esperanzadores y que se prevé que tener resultados entre este año y el 2025. La otra forma de fibrinolisis es intraarterial. Resaltar aquí el estudio Eagle, que ha sido el primer ensayo clínico aleatorizado, prospectivo y multicéntrico, que comparaba el manejo conservador con masaje del globo ocular, betabloqueantes, acetazolamida, frente a la fibrinolisis en la arteria oftálmica. En este estudio se llegó a 3 conclusiones. La primera, que los pacientes con una oclusión de menos de 12 horas hasta el tratamiento muestran una mayor ganancia de la agudeza visual en el primer mes. Que parece que la edad sí que influye a la hora de tomar una decisión u otra respecto al tratamiento. Las personas con menos de 60 años se pueden favorecer más de una fibrinolisis y los pacientes mayores, como en otras patologías, debemos tener más cuidado por el riesgo intrínseco de esta terapia y parece más conveniente realizar un manejo conservador. Pero, sin duda, aunque los estudios pasados habían resultado muy esperanzadores, este ensayo clínico no pudo demostrar que había una tendencia clara a beneficiarse de la fibrinolisis, incluso en pacientes jóvenes, sin patología coronaria y con un tratamiento temprano. Pero, sin duda, lo que sí que han visto prácticamente en muchos estudios es que el tiempo importa. Igual que en el ictus y en el infarto agudo de miocardio, es una patología en la que hay que correr. Estos estudios que os ilustro aquí, en el primero, ven que 1/3 de los pacientes mejoran la agudeza visual si se inicia la TPA intraarterial en menos de 3 horas. En otro estudio también hay una mejoría de la agudeza visual si se inicia dentro de las 6 primeras horas. Y en el último estudio también mejoran la agudeza visual con la alteplasta intravenosa si se inicia en las primeras 4 horas desde el inicio de los síntomas. Por lo tanto, diagnostiquemos rápido y tratemos rápido a estos pacientes. Como hemos comentado que era una patología con múltiples factores de riesgo, sin duda hay que hacer un manejo sistémico y multidisciplinar de estos pacientes, controlar los factores de riesgo como la tensión, la diabetes, la dislipemia, vigilar la arteria carótida ipsilateral y controlar la fibrilación auricular, que también es causa predisponente de tromboembolias. Se puede anticoagular a los pacientes e incluso llegar a hacer una ablación de las venas pulmonares. Y debemos considerar, y es muy importante, el pronóstico de estos pacientes a largo plazo. En esta gráfica, que es un poco compleja, pero sin duda el grupo de Parks vieron que estos pacientes tenían una incidencia del 14% en el próximo mes de sufrir un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Además, hicieron un subanálisis y vieron que la incidencia era máxima en la primera semana, llegando incluso al 40%. En otros estudios han visto que la tasa combinada de muerte, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular al año, si has tenido un episodio previo de una oclusión de la arteria central de la retina, es del 25%. Sin duda, esta patología tiene un grave pronóstico y que debemos tratar de manera exhaustiva. En el artículo del New England, ellos vieron que la tasa combinada de muerte, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, si habías tenido un accidente isquémico transitorio, era menor al 10%. Por lo tanto, parece que esta patología tiene un pronóstico peor que el accidente isquémico transitorio. ¿Y nosotros qué debemos hacer o qué hacemos? Pues si tenemos en cuenta las guías de la American Heart Association, consideran la oclusión de la arteria central de la retina como una forma de ictus. Y a pesar de todo lo que hemos visto y de que hay que hacer un manejo inmediato, hay un estudio en Estados Unidos que revela que solo un 1% de los un tercio de los oftalmólogos derivan a los pacientes a la urgencia para la valoración inmediata y que incluso cuando se derivan no siempre se valoran en el mismo momento.
Sin duda, ante esta situación debemos protocolizar la situación, realizar una buena historia clínica, preguntar por los factores de riesgo, los antecedentes personales, confirmar la hora de inicio de los síntomas o la última hora en la que estuvieron asintomáticos, solicitar una analítica completa con hemograma, coagulación, iones, realizar una evaluación neurológica, podría ser conveniente pedir un TAC, pedir un eco de troncos supraórticos y realizar un ecocardio o un Holter. Bueno, pues hasta aquí el tema de las oclusiones arteriales retinianas. Ahora mucho más brevemente voy a exponer las oclusiones venosas retinianas, dado que es una patología también muy frecuente. Esta patología también presenta múltiples factores de riesgo, como la edad, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la toma de anticonceptivos orales, sobre todo en pacientes jóvenes, el glaucoma, la hipertensión intraocular, la deshidratación, trombofilias. Y como hemos visto que tienen múltiples factores de riesgo, deberemos hacer un tratamiento general de ellos. Evitar factores de riesgo, evitar terapia hormonal sustitutiva, anticonceptivos. Y acerca de la antiagregación o anticoagulación, pues que sabemos, hay 6 ensayos clínicos aleatorizados. La limitación que tienen es que todos son una muestra muy pequeña, de menos de 100 personas, y hay 3 estudios que compararon heparina de bajo peso molecular con aspirina, un estudio que comparó ticlopidina con placebo y 2 estudios que compararon fibrinolisis y warfarina versus ningún tratamiento. En todos los estudios informaron una mejoría parcial de la agudeza visual independientemente del fármaco utilizado, por lo que está claro que es mejor utilizar antiagregantes o anticoagulantes y que se han demostrado eficaces. En este estudio de cortes, también prospectivo, vieron que el 70% de los pacientes con anticoagulantes y el 60% de los pacientes tratados con aspirina recanalizan de manera parcial o completa las venas de la retina. Y del pronóstico hay que tener en consideración que hay muchos estudios que apoyan la idea de que la oclusión de la vena central de la retina es una consecuencia de la aterosclerosis y que por lo tanto hay que incidir en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Hay otro estudio que, aunque tiene la limitación de que es retrospectivo, sí que está formado por una muestra de 37.000 personas y donde inciden en el control de los factores de riesgo, dado que estos pacientes tienen un 20% más de infarto agudo de miocardio. En otros estudios también se han visto con una muestra de 22.000 personas que estos pacientes tienen un riesgo mayor de ictus, ictus isquémico y ictus hemorrágico. Por lo tanto, hay que recordar que los pacientes con una oclusión venosa retiniana presentan mayores factores de riesgo, más riesgo de aterosclerosis, de infarto y de ictus. Como conclusiones, de la oclusión de la arteria central de la retina, nos tenemos que llevar a casa que es una forma de accidente cerebrovascular agudo, que a menudo hay factores de riesgo que pueden modificarse, que estos pacientes tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares futuros y sobre todo durante la primera semana, que aunque hay escasez de información sobre el manejo adecuado de esta patología, y aunque no se haya probado ningún tratamiento eficazmente que revierta la pérdida de visión, debemos desarrollar protocolos para el triaje y el manejo urgente, dado que la retina tiene un tiempo de tolerancia isquémica de 6 horas, igualando el tiempo más o menos de ventana de reperfusión del accidente cerebrovascular. Y de la oclusión venosa retiniana, pues hay que saber que se asocia a aterosclerosis, que debemos controlar también exhaustivamente los factores de riesgo, que parece que la anticoagulación podría ser útil en el manejo adecuado de esta patología, aunque hay muy pocos estudios y de poco tamaño, y que los pacientes con oclusión venosa central de la retina tienen mayor riesgo de presentar accidentes cerebrovasculares. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Algo? Sí, Miguel.